¿Cómo andan? ¿Anda el micrófono? ¿Anda bien? ¿Sí, no? ¿Cómo están? No veo nada. Para los que no me conocen, soy Ariel Torres. Hace 26 años que escribo sobre nuevas tecnologías. En aquella época se llamaba informática. Ahora decís informática y te ponen en el geriátrico. Me encanta la palabra informática. Hace 26 años que escribo sobre estas tecnologías en el diario La Nación. Hace 40 que soy periodista. Hace mucho más años, en realidad, que estoy escribiendo sobre estas tecnologías. Me especialicé en eso. Leo código. ¿Okay? Y sé que buena parte de ustedes es gente de sistemas. O eran el otro. ¿Son gente de sistemas o no? Sí, levanten la mano los que son jefes de sistemas. Digo, gente de sistemas. Todo el mundo es gente de sistemas. Les quiero contar una anécdota acerca de eso antes de entrar en el... Esperen que quiero ver. Ahí está. Antes de entrar en el asunto que me convoca o por el que me convocaron. A la gente de sistemas, literalmente, la vi nacer. En 1967, mi viejo laburaba en el diario La Prensa, era el jefe de la planta impresora. Gerente técnico se llamaba en esa época. Y se enteró de que para hacer un diario había que fundir plomo en el momento utilizando unas máquinas llamadas linotipos. Fundían plomo en el momento. Con dos operarios, uno que escribía y otro que sacaba las piecitas de plomo y iba armando, un armazón, iba armando la página. Claro, si vos respirás plomo durante todo el día, el plomo se te acumula en los huesos. Como buena parte de los metales pesados, esto te mata. Era gente que no vivía mucho más de los 55 años. Tenían jornadas reducidas, le daban leche, todo el rollo, pero igual era una locura. Entonces lo fue a ver al director del diario y le dijo, estamos literalmente matando gente en nombre de la libertad de prensa, es un disparate. Pero esto siempre se hizo así, que si no, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a poner una computadora. Entonces mi viejo se fue a Estados Unidos, estuvo 3 meses y trajo a Carola. Carola era una interfaz para separar a los operarios del plomo. Era la única función. Mucho después iba a venir la fotocomposición, etc. 1967. Carola no era un nombre puesto en honor a Clementina. ¿Ok? Carola era el nombre de la perra de mi abuela, que era una perra discrecional, que tenía todo el mundo corriendo de acá para allá. Y entonces por eso le pusieron el nombre a esta computadora que tenía 4K de memoria. ¿Ok? Mi teléfono celular tiene 1 millón de veces más memoria que eso. O sea que si los autos hubieran avanzado, ya sé que no se pueden comparar, no se puede comparar pera con manzana, pero si los automóviles hubieran progresado de la misma manera, mi sedán con el que vine hasta acá, desde mi casa, podría llevar 4 millones de personas. ¿No es lindo? Y mi viejo, desde entonces, empezó a sufrir todo lo que sufren ustedes como gente de sistemas. A las 11 de la noche sonaba el teléfono en casa, Carola se había vuelto loca, empezaba a tirar texto al azar, o simplemente se había colgado todo, y salía corriendo con su coche a la planta a ponerla en orden a Carola. Yo iba con él, yo literalmente me crié en un diario, así que lo vivía con él, y me enamoré al mismo tiempo de los diarios, del periodismo y de las computadoras. Tan chiquito como 6, 7 años vi código fuente, porque el viejo sabía mucho de tecnología, pero no sabía nada de idiomas, y entonces trajo una máquina que estaba preparada para producir texto en inglés. En inglés no hay reglas de guionado. Entonces no servía. Se había gastado, pónganle, plata de hoy, 5 millones de dólares, y la máquina no servía para nada porque no podía guionar. Así que él se sentó a programar. Me acuerdo los manuales con los códigos en ensamblador. Creo que al final había que meterle los ceros y unos porque la máquina no tenía ni teclado ni pantalla. Hablaba con nosotros ni siquiera por una impresora, hablaba con una cinta amarilla, con unos agujeritos. Es una cosa de locos. Tardó 6 meses en lo que hoy es una biblioteca que haces así, la arrastrás y ya tenés guionado en español. Así que, antes que ninguna otra cosa, muchas gracias por haberme invitado, a la gente de la organización, Ariel Jolo y demás. Me siento honrado, los respeto mucho, saben los que me leen que los defiendo 2x3 porque les pegan, ustedes vieron que siempre son el pero lo vine a hacer esto y sé que no es culpa de ustedes. Ahora al tema. Hay un asunto con las nuevas tecnologías o con las tecnologías. En algún momento siempre son nuevas. Porque esta especie, por default, de manera predeterminada, desde que apareció, está produciendo nuevas tecnologías.
nada más el arco y la flecha, ni hablemos de las hachas de Pedernal, pero el arco y la flecha causó una revolución geopolítica, porque vos ya no te tenías que acercar al tipo para liquidarlo. Si eras bueno y practicabas, lo matabas a 50 metros. Así que buena parte de lo que nosotros hacemos, esto incluye a las artes. Piensen, los griegos y los latinos, aunque ustedes no lo crean, vengo de la carrera de letras y filosofía y letras, los griegos y latinos tenían una manera muy particular de pronunciar sus versos en una obra de teatro porque carecían de tecnología para hacer buenos instrumentos musicales. Simplemente no tenían esas trompetas, algunos tambores, no servía para nada. Digo, no vas a hacer buena música con eso. Casi todas las actividades humanas, casi todas, no digo todas, derivan de alguna nueva tecnología. Entre otras, el periodismo. Hace 2000 años más o menos, un señor llamado Virgilio escribió una suerte de novela, no era exactamente una novela, pero hoy funcionaría como una novela, estaba hecha en verso, que llamó La Eneida. La Eneida es la historia de Eneas, que es el sobreviviente de la nobleza de Troya, que se escapa de Troya. Los romanos querían sentirse herederos de los griegos, tenían una gran admiración, así que en la mitología romana, digamos, Eneas se las toma de Troya, destruida por la coalición griega, y va a fundar entre los 7 montes Roma. El problemita que tenía Virgilio es que esto es un periplo del héroe y tenía un espacio muy grande con muchos eventos. Y no tenía Facebook, ni diario, ni tele. ¿Qué hace? Echa mano de la fama, un monstruo, una de las hijas de la tierra, que es un gran pájaro monstruoso con un ojo, un oído y una boca debajo de cada pluma. Entonces, se muere alguien, se suicida Dido, digamos, despechada, porque Eneas la deja para seguir su camino el héroe, y entonces la fama, todo lo que oye, lo reproduce. O sea, Virgilio tuvo que utilizar los multimedios para poder hacer funcionar la historia de la Eneida. O sea que el periodismo siempre estuvo latente en la civilización. El problema es que lo único que teníamos hasta 1455 eran los bandos del señor feudal, del emperador, del rey, del tipo que mandaba, del poder, del Estado, del que tenía el monopolio de las armas, que se leían en la plaza pública. Tenías información oficial, la historia oficial. En 1455, Johannes Gutenberg, un maguncio que era orfebre y que un día decidió que por ahí estaba copado a hacer algo más que anillitos y collares y pulseritas y tal. Era un orfebre, no era un tipo que se levantó a la mañana diciendo voy a cambiar la historia de la humanidad, que fue lo que hizo. Dijo, esta idea de los chinos está muy buena, la de los tipos móviles, pero lo que yo voy a hacer es hacer esos tipos en metal, porque yo soy bueno laburando metal. La idea parecía buena, pero le dijeron que no iba a andar. Se encontró con un problema genial, un problema que tuvo en las elecciones de 2011 Randazzo. La tinta que existía hasta entonces, que se pegaba bien a la madera, no funcionaba con el metal. Entonces cuando hacía, saltaba todo el texto, una porquería, es un enchastre. Lo que más trabajo le dio fue desarrollar la tinta, que a pesar de que hemos avanzado mucho en la síntesis de compuestos químicos, básicamente es lo mismo hoy que entonces, se basa en aceite. La cuestión es que cometió un error, le pidió plata a la familia. No le pidan plata a la familia. Nunca. Gutenberg iba a morir abandonado por su familia en la más absoluta pobreza, pero había inventado un negocio colosal. Constantinopla cae en 1453. 2 años después sale la Biblia en 42 líneas, considerada la obra maestra de Gutenberg. 50 años después de la caída de Gutenberg, o sea, un tipo de mi edad miraba y veía 9 millones de volúmenes publicados en Europa, más que todos los otros libros que se habían hecho a mano jamás en toda la historia humana. Y ya había 250 imprentas. Se la llamó la máquina del demonio. Hubo 3 sacerdotes que fueron quemados en la hoguera por haber distribuido una versión en inglés de la Biblia. Empezaban a romperse los diques que hasta entonces estaban bien contenidos en la nobleza y el clero. No querían que la información circulara libremente. Querían controlar el discurso público y lo tenían controlado. El poder estaba en un núcleo duro muy chiquitito. La imprenta de Gutenberg fue muy resistida, pero inventó la medicina tal como la conocemos, las democracias tales como las conocemos y el periodismo tal como lo conocemos.
Si bien es cierto que los primeros periodistas son previos a la imprenta, uno de los primeros periodistas termina que le cortan una mano, le cortan la lengua y lo cuelgan en la plaza de San Pedro por haber investigado los negocios del Vaticano. Digo. Pero los primeros diarios son porque existe una tecnología para hacer ¿qué? Gutenberg no inventa la imprenta de tipos móviles, eso es un invento chino. Y lo de que sean piezas de metal, lo único que hace es que los tipos sean más duraderos. Lo que realmente inventa Gutenberg es el libro hecho en serie, la posibilidad de hacer broadcasting, propagar información en masa. Eso no se pudo contener, insisto, trataron de hacerlo. ¿Les suena? Sí, claro, obvio. Durante los siguientes 400 y pico, casi 500 años, nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo que empezó a hacerse en los primeros diarios. El manual del periodista es tremendamente sencillo, realmente no son muchas páginas, son 2 o 3 pasos, nos llega información, usualmente nos llega información. No es que andamos en patineta por la ciudad buscando a ver dónde pasa algo. Te llega la información y el pequeño paso molesto, difícil, complicado y que eventualmente te puede costar la vida es chequear la información. Y después, por supuesto, publicar. No podríamos tener periodismo si no hubiera, por ejemplo, telégrafo en su momento, o teléfono después, o eventualmente WhatsApp. Hoy, pum, 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 y mandaste la noticia al otro lado del océano. Digo, si se moría un emperador en Europa y la noticia salía en América Latina 6 meses después, eso no es primicia. ¿Tá? Así que las tecnologías están todo el tiempo en los diarios. De hecho, yo recuerdo que cuando entré en La Nación me asombró, porque uno tiene un montón de prejuicios, digo, la cabeza de uno es una masa de prejuicios que tiene que ir sacando constantemente. La vida es una lucha contra los prejuicios. Yo me imaginaba otra cosa y encontré un lugar muy lleno de tecnología, hoy todavía más. Hoy ves al periodista y al lado un tipo programando en JavaScript. En serio, digo, desde todos los días. En el núcleo del periodismo, o sea, lo que tiene de poder el periodismo, y por eso es tan temido por el poder y por eso es tan resistido por el poder del color que sea, es esto, el poder de broadcasting. Además tenemos que hacer otras cosas y efectivamente la parte central del oficio del periodista, no del medio, es el chequear la información. Pero no podríamos haber hecho esto nunca si no hubiera sido que inventamos una manera de producir libros y luego folletos y luego diarios en serie. Después vino, gracias a que existía el diario, perdón, en los libros, empezamos a desarrollar ciencias como la física, como la química, como la biología, como la botánica. Pasamos de la sanguijuela al tomógrafo, inventamos la radio, inventamos la televisión. Son maneras de hacer llegar información, opinión en otros casos, a mucha gente simultáneamente. En esos 500 años no hubo grandes cambios en cuanto a cómo hacemos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque para cuando aparece la imprenta lo que tenía valor era la información. ¿Por qué? Porque la única información que existía era la información oficial, exclusivamente. Lo que el tipo con poder quería que vos supieras era lo que vos te enterabas. Obviamente había en boca, etcétera, pero digo, no había ninguna otra fuente de información. En ese momento la información era platino, oro. Y de pronto aparecieron las computadoras y de pronto apareció Internet. Entonces lo que por ahí hoy sale en la tapa del diario, vos ya lo viste a la mañana en Facebook, después lo retuiteaste en Twitter, te lo mandaron con una fotito y una infografía, el mismo diario por ahí, o el mismo canal de televisión, por Instagram, que ahora está re de moda, ¿viste? Y lo ponemos en la tapa del diario. La información dejó de ser oro y se convirtió en un commodity. Un commodity es una materia prima que se distribuye en bulto sin clasificarla por calidad. Yo distribuyo petróleo. Después veo qué tan bueno es el petróleo y si me sirve para hacer parafina, nafta de aviación, gasoil o nafta para coches de alta gama, la de alto octanaje. Así que lo que nos enseñan en la universidad, yo dicto clases de periodismo en una universidad, pero siempre les digo a mis alumnos, muchachos, cambió algo. Ahora el poder de broadcasting está en 4.200 millones de personas y está bueno que sea así. No hay que resistir eso. Lo que hay que cambiar es la visión de nuestro trabajo. Nosotros somos los que tenemos no solamente el entrenamiento, que es lo más difícil de todo, dudar. Esta es la parte más complicada del periodismo y es lo que a uno cuando es
un novato mete la gamba, pum, 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 se equivoca, siempre en lo mismo, cree. No, no hay que creer. Entonces, igual que los médicos, Doctor House, Everybody Lies, o los detectives, nosotros dudamos. A mí un jefe que tuve durante muchos años en La Nación, del que aprendí muchísimo, una vez me dijo, porque yo me había mandado una macana, uno se equivoca, es humano, me dijo, Ariel, a nosotros nos pagan por dudar. Pero la información en sí misma hoy circula libremente. A veces es verdad, a veces no, a veces es más o menos. Nuestro trabajo ya no es más informar, de la misma manera que el trabajo del médico no es no enfermarte. Obviamente el investigar, el informar es lo que tenemos que hacer, fantástico, pero lo que antes era investigar, hoy es el grado cero, digamos, del oficio. De todas maneras, hay otro aspecto en el que las nuevas tecnologías, perdonen, pero me pusieron el medidor de tiempo allá, en el que las nuevas tecnologías han alterado sustancialmente nuestro trabajo. Por un lado, se atomizó el poder de broadcasting. Ahora hay mucha más gente y eventualmente, digo, un youtuber, no importa, por ahí el youtuber está pasando cómo juega un jueguito, no me importa lo que hace, pero el hecho es que el poder de broadcasting bruto hoy puede tener más poder de broadcasting un youtuber que un diario. Puede llegar a más gente. Y no me parece mal, no me parece mal. Pero de nuevo, hay una parte de este oficio que no es solamente hacer broadcasting. Una parte es chequear la información. Hoy tenemos un montón de herramientas buenísimas. Periodismo de datos, por ejemplo. Cuando yo era chico esto no existía en la redacción. Hoy tenemos una sección de periodismo de datos. ¿Qué es periodismo de datos? Por si alguno no lo sabe. El poder te sigue la ley, la respeta, va y te pone el Estado, ¿sí? El que tiene el monopolio de las armas, ¿sí? Y también quiere tener el monopolio de los medios, por supuesto. Va y te pone en el sitio la información, pero te la pone como una bola de datos sin clasificar. Es imposible llegar en cuánto gastaron en esa licitación. Es imposible. Entonces lo que haces es leerla con software y clasificarla. Esto es una de las cosas que hace el periodismo de datos. Porque siempre hay un poco de gatopardismo, la verdad. Sigo la ley, pero en realidad la información sigue oculta. Y no es menor el hecho de que lo que durante 500 años fue un monopolio exclusivo de los medios de comunicación, los estados y algunas celebrities, hoy esté en manos de potencialmente 4.200 millones de personas. Quiero decir, cuando yo tenía 15 años, no podía decir mi verdad al mundo. Podía hacerlo, lo que tenía que hacer era poner una sillita en Florida y Corrientes, pararme arriba de la sillita y empezar a decirle a la gente cosas. Lo más probable es que terminara en el manicomio, en la comisaría o algo peor. O algo peor. Yo hace 40 años soy periodista, empecé a trabajar en la revista Humor Registrado durante la dictadura. Desde entonces estoy viendo cosas. Ni siquiera el poder de broadcasting en los medios que tenían el poder de broadcasting era fácil. Yo he visto a la gente de la revista Humor pelearse mal por una palabra en una carta de lectores, porque una palabra en una carta de lectores hacía que te cerraran la edición, y para una pyme como era esa revista, esto significaba el fin, o por lo menos caer muy cerca del final. Así que imagínense, para mí el hecho de que hoy un chico de 15 años pueda poner, voy a decir una palabra vieja, un blog. Ok, hoy pondría YouTube, hoy pondría... No importa, entienden que cuando uno tiene perspectiva no importa qué, si es Instagram, si es YouTube, si es Facebook o si es Twitter, o cualquier otra cosa que mañana inventemos. El hecho de que una persona pueda tener esta capacidad para mí es fantástica. Sobre todo tener el otro lugar, los otros dos lugares en los que las nuevas tecnologías nos están cambiando el trabajo todos los días. Por un lado, cambió el balance de poder en el broadcasting, por otro lado cambió cómo nosotros podemos investigar un montón de cosas mucho más rápido, y cambió también la relación que tenemos con los lectores. Nuestro laburo siempre fue, salvo que estés muy equivocado y te equivocaste mal de oficio, fue el tener audiencia. Ningún periodista escribe para que no lo lean. Uno escribe para que lo lean. Y de ser posible escribe para que lo lean y hacer alguna clase de cambio en el mundo. Decía George Orwell, que había visto el horror del nazismo, que periodismo es publicar algo que alguien no quiere que vos publiques. Todo lo demás es propaganda. Cuando vos a eso lo sumás a que te hablan en los comentarios o te hablan por Twitter,
Siempre hay alguno que se va al pasto. Digo, hay gente que o no tiene vida, o se peleó con la mujer, le duele la panza. Digo, si quieren los llevo, vamos todos a ver el auto que yo tengo, ¿ok? Una vez alguien me escribe por Hangouts, la verdad, Hangouts no lo usaba nadie, no sé, ¿alguien lo usa Hangouts? Bueno, no importa. Me escribe y me dice, todo el mundo sabe que vos estás comprado por Google. A ver, mi vida sería muy distinta si a mí me pagara las cuentas Google. O Microsoft en otra época. Hace tantos escribo que han pasado así, sistemático, es tremendo. Bueno, no importa, pero fuera de esos casos especiales, el tener contacto con lo que antes era una abstracción es fantástico. Uno hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, vivía en un submarino. ¿Qué le pasa a la gente con lo que escribo? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Está completo? ¿Me hacen alguna sugerencia? ¿Metí la gamba en algo? Había un tipo que se dedicaba, había una sección, cartas de lectores, con un tipo que recibía las cartas. Recibía 400 millones de cartas por día. Podía publicar 5. ¿Se imaginan? Digo, era completamente discrecional por definición, no por maldad. Y eventualmente vos podías simplemente abrir un cajón y tirar la carta adentro. Ahora no lo podés hacer. Simplemente no lo podés hacer. Tener contacto con la gente que te lee es de lo mejor, más allá, insisto, de que, por supuesto, hay varias opiniones, yo las respeto todas, hay muchos periodistas que son muy golpeados simplemente porque hay tropas de trolls que los atacan. Digo, todo esto no voy a negar las patologías. Dejando de lado esas patologías, y que son propias no solamente de los medios, sino del chat del consorcio del edificio donde vivís, vieron que es una cloaca eso. Fuera de eso, el por fin verle la cara a la gente, oírlos, es genial. Es genial. Un día publico una columna, no sé si se acuerdan del Fireship, ese plugin para Firefox que te permitía robarte una cuenta de Facebook y de Twitter con un clic. Te robabas la cookie de sesión, básicamente. Un amigo mío, un hacker, fue inmediatamente que se enteró, que yo le conté por teléfono, por chat, no me acuerdo, se fue a una confitería, volvió a la media hora, me dice, me robé 5 cuentas de Twitter y 16 de Facebook. Después las devolví. O sea, funcionaba. Yo en ese momento no tenía ninguna confitería cerca, pero tenía el dato de que esto funcionaba, él me lo chequeó, escribo una columna y la columna se llamó Una ovejita de fuego que acecha en Firefox o en Internet. Acechar, lo puse, no debo hacer esas cosas, pero lo puse con C. Estaba volviendo a mi casa en el auto, me suena el celular, atiendo con las manos libres y uno de mis redactores me dice, Ariel, pusiste acechar con C en el título. ¿C? No, va con S. No. ¿Cómo no? Sí. No. Acechar con S es simplemente espiar. Acechar con C es espiar con mala intención, como es el caso de Firefox, de Fireship. Era un plugin para Firefox, por eso se me cruzan los cables. Pero la gente le digo, mirá, yo no tengo que escribir para el lector que no conoce las palabras, tengo que escribir bien. No me importa lo que el lector sepa o no sepa del español. A la mañana recibo un mensaje directo de Twitter. En esa época Twitter era mucho más usado que WhatsApp. Un amigo me dice, te están esperando con cruces y antorchas para crucificarte por el título de tu columna de hoy. Entonces me fui a mirar los comentarios. Por supuesto, la primera, una señora, decía, ¡buah! Mucha tecnología, pero de gramática, poco. Así, en este tono. Varios así pegándome. Insisto, vengo de letras y algo que yo sé es ortografía, mínimo, digo, básico. Y de golpe uno de mis lectores, de siempre, insisto, si uno crea una audiencia, la cuida, la atiende, está para ellos. Yo he respondido cerca de 25.000 consultas de correo electrónico. Ahora ya se fue de madre porque no es solamente correo electrónico, sino también es WhatsApp, es Twitter, es Facebook, ya ni sé. Esa audiencia en los comentarios va a hacer algo por vos. Yo no dije nada ese día. Pone este señor, che, ¿por qué no van a mirar el diccionario de la Real Academia? Entonces armó un gran revuelo y la discusión pasó a ser de si yo había escrito bien el título o era un animal, a si yo no debería haber tomado en cuenta que hay gente que ignora esa palabra. Bueno, entonces yo tendría que empezar a echar todos mis textos. A la semana siguiente publiqué una columna que se llamó Lo que vale es la intención, con C.
Lo dije al revés, acechar con S es lo que puse en el título y acechar con C es lo que normalmente la gente escribe. Y hay una cosa más, estamos súper bien de tiempo. Hay una cosa más en la que la tecnología, no solamente la imprenta de Gutenberg, digo, estamos inventando tecnologías todo el tiempo. La imprenta, las nuevas tecnologías han cambiado nuestro trabajo. Y eso tiene que ver con el periodismo más riesgoso que existe, que es el periodismo de investigación. Hasta que aparecieron las computadoras e Internet, la fuente te daba lo que tenía, porque insisto, a vos te dan algo que prueba un caso de corrupción, narco, lo que sea, te tienen que dar una prueba. Quiero decir, es muy normal en una redacción que te suene el teléfono y te digan, che, sé que en Microsoft hay un chanchullo con el gobierno. Ok, ¿tenés algo para que yo vea? No tengo nada. Ok, salís en el micrófono, en el grabador, te grabo, me das tu testimonio. No, me echan. Entonces, que lo publico yo. ¿Entienden? Digo, y si no era cierto, el laburo es probarlo. Antes, todo esto era analógico. Alguien te dejaba un sobre, alguien te lo mostraba en, no sé, en algo. Vos, digo, veías algo en algún lugar que era de papel. O una foto. Ahora ya no. Y uno tiene la obligación de cuidar la fuente, que es una parte que en general no se entiende del periodismo. Pareciera que nosotros cuidamos la fuente porque, aparte de que hay una garantía constitucional, en ese sentido la Constitución argentina es muy avanzada, y porque además somos unos caprichosos bárbaros. No. Y esto es algo que lamentablemente no se publica lo suficiente, debería publicarse más, de hecho yo estoy pensando en escribir algo sobre esto. ¿Por qué los periodistas no solamente protegemos a las fuentes, sino que además tenemos una garantía constitucional? Les voy a dar dos opciones. Porque somos re buenos y re solidarios y no nos gusta que la gente aparezca con un tiro en la nuca en un zanjón. O porque lo que en realidad estamos cuidando es que las otras fuentes sigan hablando. Entienden que si yo doy el nombre, recuerden, hay una periodista estadounidense que fue presa por no darle al juez el nombre de su fuente. ¿Por qué yo cuido la fuente? Por supuesto que nos importan las personas, desde luego que sí. Desde luego que no somos una cara de piedra y un corazón de acero. Pero nuestro laburo, la garantía constitucional, no llega por una cuestión de solidaridad, llega porque lo que se protege es que el flujo de la información siga, que el tipo que es testigo de un acto de corrupción y quiere darte la información para que vos la hagas pública o eventualmente se la lleves a un juez y luego la hagas pública, ese proceso siga, donde una fuente termina con unos problemas horrorosos por haberse puesto en contacto con la prensa, todas las demás fuentes se callan. Es tan simple como eso. Miren, no hay quizás en todo el oficio un teorema tan fácil de demostrar. Una fuente que tiene problemas porque vos no la cuidaste y se termina el oficio. Por lo menos en ese sector, en ese momento. No sé si fue Lincoln el que, no me acuerdo quién dijo, vos podés mantener engañada a poca gente mucho tiempo o mucha gente poco tiempo. Lo que no podés es mantener engañada a mucha gente mucho tiempo. En ese momento, en ese lugar, localmente, la prensa va a dejar de poder funcionar porque las fuentes se van a callar. Y con razón, porque no hiciste tu trabajo. Tu trabajo también tiene que ver con cuidar la fuente. Es tan simple como eso. La cuestión es que hoy ya no cuidamos las fuentes como las cuidábamos antes. Hoy las comunicaciones son digitales, mayormente. Una vez uno de mis colegas, yo trabajo con ellos en esto, obviamente, me preguntó cómo hacía para mandar un mensaje de texto desde un celular y que eso no pudiera ser rastreado. Le dije, simple, no podés. Ahora, vamos a tratar de hacerlo. Te vas a Galería Jardín, a alguna de las cuevas donde venden teléfonos choreados, te compras uno de esos chips que no tienen, que ahora ya creo que no se consiguen más, te disfrazás de sacerdote, no usas la SUBE y te vas caminando hasta un lugar donde nunca hayas estado antes, o sea, la fuente, ¿no? Va caminando hasta un lugar donde nunca hayas estado antes. Cuando llegue a ese lugar, y que de ser posible que no vaya a ir nunca más, cuando llegue a ese lugar, con guantes de lino, desde luego,
Abre el teléfono, lo arranca, ahí lo geolocaliza inmediatamente la antena, por obvias razones. Ustedes lo saben, pero ojo, porque hay mucha gente que no lo sabe, porque esto no te lo enseñan en la escuela. La escuela te siguen enseñando las mismas cosas que antes. 20 años estuve peleando 25, para que enseñen programación desde la primaria. Ahora es un eslogan. Ahí manda el mensaje de texto y ni siquiera se ocupa de apagarlo. Lo tira al piso con guante de lino y se va, caminando de vuelta a su casa. Se saca el traje de sacerdote y por ahí no lo van a rastrear. Ojo, en el medio hay cámaras, así que se ponga una barba tupida, anteojos negros. Va a ser raro, un sacerdote, barba tupida, anteojos negros, va a parecer medio raro, pero no importa. Es muy complicado hoy no dejar todos los dedos pegados. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes son los que más lo saben. Bueno, ahí es donde entran las herramientas que ustedes están pensando en este momento, desde máquinas virtuales hasta redes privadas virtuales, encriptación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo enseño esto en la universidad. Así que también nuestra relación con las fuentes ha cambiado. Hoy nosotros nos comunicamos con la fuente de manera digital y de hecho lo que hace el poder cuando quiere inmiscuirse en tu vida, por ejemplo, para desacreditarte, que es una buena manera de desactivar a un periodista. Se lo desacredita y ya. Resulta que el tipo vive de que la gente le crea lo que escribe. Es medio una tontería en un punto porque poco a poco este contacto entre los periodistas y la gente ha hecho que para el público, para el lector, también se hiciera evidente una cosa. Y es que los periodistas somos seres humanos iguales que ellos, con otro entrenamiento. Nuestro entrenamiento pasa por dudar. ¿Ok? Ya está, es la única gran diferencia que tenemos con el común. Quiero decir, imagínense esta situación. Vos conoces un chico o una chica en un boliche, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿cómo te llamas? Marta. Probalo. No lo haces. Vos le creés que se llama Marta. Por ahí se llama Liliana. Estoy usando nombre de cuando yo era chico. ¿Okay? Sí, o sea, nombres viejos. Por ahí hay alguna Marta o alguna Liliana acá. Perdón. Uno normalmente da por sentada la realidad. Nosotros no, nosotros nos entrenamos en otra cosa. Pero para todo lo demás somos seres humanos igual. Esto está bueno porque la desacreditación cada vez funciona menos, salvo que te agarran mintiendo, salvo que te agarran recibiendo plata para pagar para publicar algo. En ese caso sí te pueden desacreditar. Ahora, si te desacreditan porque quizás vos no fuiste el mejor marido del mundo y por ahí no funciona como antes. Ahora, si te desacreditan porque descubren que vos sos un tipo que le pega a tu mujer, ahí sí está mal y ahí sí como periodista no funcionas más. Porque tenés un rol social y un rol político. Así que hoy también tenemos que ocuparnos de cuidar las fuentes y además cuidarnos a nosotros, que es la otra parte en la que la tecnología está impactando muy fuerte en cómo hacemos nuestro trabajo. Cuando escribí mi último libro, Hackearán tu mente, de Editorial Planeta, hubo una parte que yo quería hacer, me moría de ganas de hacerlo, pero era riesgosa, que era, está contado todo en el libro, meterme en esos avisos que aparecen delirantes. Yo me imagino que nadie acá ha entrado jamás en un sitio porno, pero en los sitios porno aparece un aviso donde le dicen a los hombres que con un clic y sin registrarse, sin tarjeta de crédito, sin nada, ahí vas a conseguir sexo al instante. Justamente la clase de hombre que una mujer jamás querría tener cerca, ¿no? Pero bueno, no importa. La cuestión es que dije, esto está fantástico para revelar los mecanismos de la ingeniería social y que además tenga punch. ¿Por qué? Porque es un sitio porno. Porque es sexo. Obviamente no me iba a meter con mi dirección de correo electrónico, con mi número IP, con todo eso. Me podría haber ido a un bar, pero estaba más cómodo en mi casa y vivo a 50 kilómetros de la capital federal. Así que hice las cosas de tal manera que pudiera hacer todo el recorrido. Voy a spoilear un poquito mi libro. Primero te pide una dirección de correo electrónico. No era que era sin registrarse, muchacho. A ver. Así que usé una dirección de correo electrónico volátil. Obviamente con una VPN. Después, así como entras al sitio, te registraste, ¿no era que no? Te registraste, entraste. Hay 60 mujeres que quieren tener sexo con vos en tu zona. ¿What? Pero se acabó de entrar. E inmediatamente aparece un pop-up de alguien, una señorita, que quiere hablar con vos. Y ahí te tenés que pagar. Tenés que poner tu número de tarjeta de crédito. Dos cosas. Me mentiste con lo del registro y me mentiste con lo de la tarjeta de crédito. Y aparte, si hay alguien, una mujer, lo último que va a querer hacer en este mundo es hablar con un tipo que pone la tarjeta de crédito para poder hablar con una mujer. ¿Entienden?
Pero funciona. Ahora, todo esto yo no lo podía haber hecho abiertamente. Así que también, al momento de laburar, y esto lleva también un poco de tiempo con los periodistas que vienen de la vieja escuela, da trabajo. Hoy, por ejemplo, se habla de Telegram como un mensajero súper seguro. Momentito que la están peinando, no. Yo estoy tratando de que usen Signal, por lo menos Signal, por lo menos. De ser posible no usen ningún mensajero. Pero Telegram, los fundadores de Telegram fundaron VK, el Facebook ruso. Después, supuestamente, el gobierno ruso tomó la empresa y ellos se fueron a Berlín y crearon Telegram para defender los derechos de la privacidad, pero tienen oficinas en Moscú. Yo no les creo, honestamente. Ahora, ustedes ven y parece que Telegram es la gran cosa, no lo es. Ahí hay algo del orden de que da un poquito de trabajo evangelizar. Pero no importa, porque esto siempre ocurre. También dio trabajo evangelizar con el libro hace 500 años. La mayor parte de los padres no querían que los chicos aprendieran a leer, porque eso era para intelectuales, era para nada, era para gente que pensaba demasiado y pensar demasiado no te hace muy feliz, doy fe. Pero no importa. También el libro fue resistido, hasta que llegó un momento en el que los avances industriales hicieron que el tipo que laburaba en una fábrica por lo menos tuviera que leer. Hoy lo idolatramos al libro. Tenemos una de las 5 ferias del libro más grandes del planeta, 500 años después. En total, y antes de ir a las preguntas, si es que hay alguna, el periodismo nace con una tecnología, nace con un mártir colgado en la Plaza de San Pedro, pero aparte de eso, nace con una tecnología que permite el broadcasting. El broadcasting hoy está en manos de prácticamente la mitad de la humanidad, salvo en los países amigos enemigos de la democracia. Uno tiene bastante libertad para publicar casi cualquier cosa que se le ocurra, salvo que incurra en algún delito como la calumnia, la injuria, el discurso del odio, etcétera, etcétera. En Inglaterra están peor que acá. Algún día les contaré una anécdota que tuve con dos de los periodistas que hablaron con Edward Snowden en 2013 en Hong Kong. Pero ahora con Johnson están empezando a preocuparse justamente por las leyes que están escribiendo en contra de la libertad de expresión. Hoy la libertad de expresión es un hecho, no una entelequia como era en 1948, cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, pero era una entelequia. Vos tenías libertad de expresión peleándote con tu cuñado, nada más. Después no podías decir nada. Y hemos incorporado un montón de herramientas digitales, de las que hablé en este rato, tanto para acceder a la información, para entender lo que es información, dice periodismo de datos, para proteger a nuestras fuentes, para hablar con nuestra audiencia. Esto es fantástico. Aún cuando te digan que te equivocaste. Esto está bien. Si me equivoqué, me equivoqué. Una vez metí la pata en un video. Cuando fui a decirle a la gente, hice una review de un iPhone y metí la pata, la verdad me re equivoqué. Entonces una persona en el comentario me llamó, me insultó, dijo, este pelotudo de Torres, así digo, todos mayores de edad, pero lo que decía era cierto, yo me había equivocado. Así que la gente de los videos se asustó y lo quería sacar. Le digo, no saques nada. Entonces ve el video, llega un punto en que corta y digo, el lector tal acaba de señalarme que yo me equivoqué, tiene razón. La verdad es que corrijo mi error y después sigue el video hasta el final. ¿Y qué hacemos con el comentario? Ayer viola las normas de uso porque me estaba insultando. Digo, no está bien insultar. Saben que no está bien insultar, quiero decir, sabían esa parte, ¿no? En que insultar, descalificar, atacar, pegarle un tiro a alguien no está bueno. Somos civilizados, eso se hacía hace mucho tiempo. Hace 200.000 años terminábamos las discusiones así. Vos no podés decirle pelotudo a alguien porque se te ocurre. Aunque tengas razón, quiero decir, es una descalificación muy fea. Entonces yo le dije, no vamos a borrar el mensaje, vamos a poner lo siguiente. Escribí, este mensaje debería haber sido eliminado. Está por ahí todavía. Este mensaje debería haber sido eliminado porque viola las normas de uso, los términos y condiciones de uso, pero pidió Ariel Torres que se deje el mensaje porque contiene información útil para los lectores. ¿Okay? Uno también tiene que aprender a lidiar con eso. Y ahí está el mensaje. Está bien que esté, porque es útil. Uno tiene que aprender. Esto es un aprendizaje duro, pero fantástico. Esto es todo lo que tenía para decirles. El periodismo, que parece una cosa cero tecnológica, es hipertecnológica y lo fue siempre. En algún momento fue la imprenta, la revolución. Hoy la revolución está en que todo se ha convertido en bits, en unos y ceros, y que Internet es porosa y que estamos siendo investigados tanto por corporaciones como por el Estado constantemente. Si miran mi Facebook van a descubrir que nadie sabe exactamente qué soy.
Está hecho adrede. De hecho, mi Facebook está hecho para mis alumnos. Esto es lo que tenía para decirles. No sé si vos tenés ahí, tenemos 5 minutos 35, porque son muy estrictos acá los muchachos de CISARME. Para preguntas, lo que quieran, estoy acá. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, Ariel. Hay algo que me resulta interesante del periodismo. Yo tengo 27 años, así que viví casi toda la era digital desde que era chico. Así que yo estoy dentro de la inundación de información en la que vivimos. Mi pregunta es, ¿cómo haces para que un diario o un medio grande con mucha historia como es el diario La Nación o como pueden ser otros, cómo hacen para distinguir la información valiosa dentro de la inundación de información que hay hoy con las redes sociales y con las nuevas tecnologías? Inundación de información hubo siempre. No es fácil jerarquizar, que es una de las cosas que hacemos. Vos ponele, choca un tren en India y mueren 400 personas, sale un suelto así en internacionales. Choca un tren en la estación de Once, mueren 52 personas y estapa durante varios días. O sea que hay factores como la distancia que hacen. Digo, ¿sabes las de cosas que están pasando en este momento en China, por ejemplo? Por otro lado, hay algo de que estamos escribiendo la primera versión del futuro. Yo recuerdo que cuando apareció en 2004 un bicho que se estaba comiendo Internet, literalmente, no me acuerdo ahora el nombre del gusano este, y yo me peleé por un espacio en tapa, me peleé mal y al final logré un sueltito así, abajo, en un sábana, todavía no estaba el berlinés. Eso salió un viernes. El sábado, que es uno de mis francos, por eso estoy acá, me suena el teléfono y el secretario de redacción, el jefe de redacción, me dice, Ariel, ¿viste Clarín? No. Bueno, abrieron unas 6 columnas con tu nota. Entonces hay algo también del orden de que vos sabés que eso es importante. Era la primera gran epidemia de Internet. Pero bueno, por ahí lo sabes vos, pero no lo saben otros. Y después hay algo del olfato periodístico. Uno tiene, digamos, con los años te das cuenta de qué es noticia y qué no. Hay algo de ese orden. Y por supuesto también hay opinión en cómo se jerarquiza. Esto yo no lo voy a negar. Y tenemos todo el derecho del mundo. Digo, esta idea de medios independientes de todos los intereses es un delirio. Todos tenemos intereses. Yo tengo intereses. Entonces, lo que no tenemos que ser es independientes de todo interés. Tenemos que ser independientes del tipo que tiene, del Estado que tiene el monopolio de las armas. Esta es la cuestión. No puede tener tanques, aviones, barcos, soldados, la policía distrital, la policía provincial, la prefectura y la gendarmería y aparte los medios. Para un poquito. Digo, ¿no querés una ensalada de fruta, de postre también? Hola, ¿qué tal? No sé si te respondí, sorry. ¿Qué tal? Muy buena charla. Quería consultar opiniones sobre fake news. Mi opinión sobre las fake news, que está mal titulada la nota. No son fake news, son mentiras. ¿Está bien? Miren, la verdad, yo estudié mucho en filosofía esto. Yo hice la carrera de filosofía, no toda, pero gran parte. La verdad es un tema fascinante. Una cosa es la verdad, por ejemplo, para las ciencias. Euclides es cierto en este marco de referencia. Pero en otro marco de referencia es cierto Lobachevsky-Riemann, la teoría de la relatividad. Mi reloj anda bien mientras yo me mantenga en este marco de referencia, si no cambia. Entonces, la verdad es distinta para la ciencia, para la lógica booleana, por ejemplo, la lógica proposicional, es bastante sencillito, verdadero o falso, y se terminó la historia. Es muy distinto en poesía. Lejos es cerca esta noche, puso Emily Dickinson en una carta. No, a ver, o el lejos es cerca. Sin embargo, esto es poético, y también es verdad. Hay algo del orden de que lo más cierto que existe es el arte. Y en periodismo, la verdad es aquello que vos podés chequear. Entonces, cuando dijeron que el Papa le había dado la bendición a Trump, estaban mintiendo, porque no se la había dado. Miren, no hay una cosa más sencilla que una redacción. Lo único que decís es, como ayer, con lo de Nair Galarza que dijo que estaba embarazada. Che, es cierto, la gente de policiales corriendo acá para allá, levantando el teléfono, mandando WhatsApp. Al final vino Chicho y dijo, no, ya está, era mentira. Y yo le dije, sí, ya le había mentido a su novio, con el mismo argumento. Pero lo que tratás de saber, digo, no es que nosotros... El fake news es una mentira. Dejemos de llamarlo fake news. Es una mentira y una mentira intencionada. Yo tengo una columna, hay varias columnas mías. Vos pones fake news, Ariel Torres, site, La Nación, Comar. Te vas a encontrar con varias columnas que por ahí te ayudan con esa pregunta. No sé si hay alguna más. Sí. Hola, gracias por la charla. Quería hacerte una pregunta sobre
tiene que ver con el ejercicio de la profesión de periodismo científico. Sí. Yo soy una persona que vengo más desde el ámbito académico, pero me interesa, del ámbito académico técnico, pero me interesa la comunicación y el periodismo. Y vengo viendo personas que hacen periodismo científico tal vez desde como dos vías distintas. Una tiene que ver con hacer una carrera más profesional, técnica, y después hacer un salto a la divulgación, como, no sé, se me ocurre Walter Sosa Escudero, ¿no? Que es estadista. Sí, lo conozco, sí. Otro camino tal vez tiene más que ver con el tuyo, o que empezaste haciendo una carrera de letras, de periodismo. Se me ocurre Nora Bar también en ese plan. Que también es de filosofía y letras. Exactamente. Saber tu opinión acerca, de cómo encarar el periodismo científico y estas dos vertientes, ¿no? Hay una cuestión. Algo de lo que no se habla, pero que ahora es urgente, es vos tenés que ser leído. Si vos sos choto escribiendo, no te van a leer. A escribir se aprende, como se aprende a bailar Tchaikovsky, se aprende. Yo estudié 2 años de gramática con la gran Ofelia Cobasi. Esto no significa que yo escriba bien por esto, pero tengo los instrumentos. 2 años de lingüística con la gran Beatriz Lavandera. Estudié con Alchurrón, lógica. Yo me especialicé en lingüística. Y mi biblioteca tiene el doble de libros que lo que tenía la Biblioteca Papal de Aviñón antes de la imprenta. Hay como 4.000 libros en casa. O sea, tengo mucha lectura. ¿Okay? Y además escribo de los 10 años. Mi escritorio, una pila de cuadernos que son una novela que yo escribí a los 10 años. O sea, mi vida es escribir, yo soy escritor. Por lo tanto, yo sé cómo hacer para que mis textos, de hecho me lo dice 2 por 3, hay alguien que me dice, Ariel, no entendí nada de la última columna, pero me encantó leerte. Este truco, esto de ser entretenidos, hace la gran diferencia. Yo me dediqué muchos años a divulgación científica, de hecho yo fui jefe de Nora Bar en su momento, cuando dirigí el suplemento de ciencia, que después se cerró y abrimos el de informática, etcétera, etcétera. Y la clave está en que tu texto sea una delicia, ya con tanta gente pudiendo escribir, y insisto, me parece genial, vos lo que tenés que hacer es servir caviar. ¿Cuál es la diferencia entre las notas de Nora Bar y otros? No daré nombre. Que eso es una delicia de leer. Escribe uno de los manuscritos en la contratapa del diario. Que, eso tiene que estar magníficamente escrito. Entonces, yo diría, lo mejor que podrías hacer vos, si venís de una formación técnica, es empezar a cancherearte en texto. Cancherearte en texto significa, yo en el diario escribo 1,5 millones de caracteres por año, o sea, una Biblia y media de texto por año. Y además deberías estudiar la gramática, la semántica y tal vez algo de lingüística. Como para tener herramientas. Para mí escribir es como para ustedes programar. Ustedes no dicen, ¿y acá qué pongo? Pongo un... No sé, a ver, déjame pensar. No, ustedes ya saben cómo se... más allá de que hay muchas opciones, vos vas, creás la función, tenés idea, lo que entra, lo que sale, ¿entendés? Me parece que esa parte no se dice lo suficiente. Yo he estado acá casi 1 hora hablando en público. O sea, no tengo pánico escénico y más o menos puedo hilar oraciones. Pues yo hubiera empezado a titubear y no me hubieran entendido nada de lo que conté. No hubiera sido entretenido, que por ahí lo fue, por ahí no lo fue, no lo sé. Pero lo intenté, tengo las herramientas. ¿Entendés? O sea, el periodismo no es solamente saber. Muchas veces alcanza con saber lo elemental. Yo leo código, pero no soy un programador profesional. No me atrevería, aprendí a los 15 años en el colegio. Por las mías. No me atrevería a escribir de computadora sin saber leer código. No me atrevería. O sea, en eso te doy la derecha. Ahora, del otro lado está el arte de escribir. Si mis columnas fueran un absoluto embole, no estaría hace 26 años saliendo en La Nación. Ojalá te haya respondido. No sé si hay algo más o si se nos está el fin, dice. Bien. Un fuerte aplauso para Ariel Torres. Gracias por oírme.